Top y bienvenidos una vez más a Top Psicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué sucedió con Lord John Lucan. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Psicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del caso de Sandra Rivers y Lord John Lucan. Richard John Bingham nació el 18 de diciembre de 1934. Sus padres, George y Kaylin Bingham, lo criaron junto con su hermana mayor, Jane, y sus hermanos menores, Sally y Hugh, en Marylebone, Londres. Su padre era el sexto conde de Lucan, por lo que la familia tenía conexión con la realeza de la época. John llevó una vida tranquila y privilegiada hasta que en 1989, con la amenaza del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, John y sus hermanos fueron enviados a Canadá y finalmente se instalaron en Nueva York, Estados Unidos. Allí los hermanos vivieron bajo el cuidado y tutela de Marcia Bradley Tucker, una amiga cercana a sus padres que para la época era multimillonaria. John estudió en la exclusiva escuela The Harvard School y durante los 5 años que vivió en Estados Unidos gozó de una vida muy privilegiada y acomodada. Cuando la guerra terminó, John y sus hermanos regresaron a Inglaterra y tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad de aquella época. Su casa estaba destrozada, la sociedad se encontraba en una precaria situación de reconstrucción y tuvieron que acomodarse a vivir con lo que le quedaba a la familia. Para la secundaria, John ingresó al Eton College, la famosa denominada escuela pública número 1 del mundo. De hecho, los hijos de la princesa Diana estudiaron allí. John fue descrito como un chico ingenioso, guapo, divertido, alegre, que destacaba en los deportes. Allí, John se involucró mucho en juegos de corridas de caballos, apostando. Desarrolló un gran gusto por este tipo de actividades que involucraban apostar, jugar póker y ese tipo de cosas. De hecho, le gustaba más estar en estos juegos que asistir a clases. Su rendimiento académico era muy bajo, pero para él era más importante divertirse que estudiar. Después de terminar sus estudios, en 1953 realizó su servicio militar obligatorio, se convirtió en segundo teniente y fue enviado a Alemania Occidental. Allí conoció más sobre el póker y se volvió un jugador recurrente. Al regresar a Inglaterra, John comenzó a recibir un fideicomiso familiar de 10,000 libras al año, conducía autos caros, socializaba con gente famosa, se hizo de una fama de playboy y era un soltero codiciado. Su padre, en un intento de que su hijo sentara cabeza, le ayudó a conseguir trabajo en William Bell Sons & Co., un banco mercantil en Londres. Su sueldo anual era de 500 libras, una cantidad muy pequeña para la época. Algunos investigadores creen que el puesto en el banco simplemente era una formalidad para que John fuera bien visto en la sociedad como un trabajador de banco y que no trabajaba tanto. Aunque John comenzó a trabajar, no dejó de lado las apuestas. Había días buenos, había días malos, hasta que una noche corrió con una excelente suerte que lo hizo ganar 26,000 libras. John se sentía en la cima del mundo, compró algunas cosas, pagó algunas deudas y tuvo una gran buena racha durante un tiempo que lo llevó a recibir el apodo de Lucky, que en español significa suerte. Por otro lado, un día en su trabajo, un novato fue ascendido a un puesto importante. Esto le molestó mucho a John, ya que él había estado trabajando mucho más tiempo que este chico y terminó renunciando a su trabajo. Según varias fuentes, él dijo: ¿por qué debería trabajar en un banco cuando puedo ganar el dinero de un año en una sola noche de juego? Por un tiempo viajó a Estados Unidos, continuó apostando, llevó una vida excesiva y cuando regresó a Inglaterra se asentó en un departamento de sus padres. Fue durante esa época, a comienzos de 1963, que conoció a Veronica Duncan. Ahora hablemos sobre Veronica. Veronica Mary Duncan nació el 3 de mayo de 1937. Sus padres, Charles y Thelma Duncan, la criaron en un hogar de clase media trabajadora en Bournemouth, Reino Unido. Charles, su padre, sirvió en la Primera Guerra Mundial y murió cuando ella tenía 2 años.
Para ese momento su madre estaba embarazada. Poco tiempo después dio a luz a una niña que llamó Cristina y debido a la situación bélica del momento, las tres se mudaron a vivir a Sudáfrica. Allí su madre se casó con un inglés de buena familia y años después regresaron a Inglaterra. Verónica y Cristina fueron enviadas a estudiar a un internado en Winchester. Durante esta época, a Verónica le diagnosticaron trastorno bipolar. Fue tratada, tomó algunos medicamentos, mostró mejoras y también ella mostró un gran interés por el arte. Terminó sus estudios en una escuela de arte. Luego de esto, Verónica se mudó a vivir con su hermana en un departamento en Londres. Verónica trabajó ocasionalmente como modelo hasta que consiguió trabajo estable como secretaria. Paralelamente, su hermana Cristina se casó con William Shadkidd, medio hermano del padrastro de Lee. Debido a su matrimonio, Cristina socializaba con la alta sociedad londinense y siempre que podía llevaba a su hermana. Fue así que Verónica y John se conocieron. Desde el comienzo se hizo evidente que había una atracción mutua entre ambos. Salieron varias veces, se enamoraron y John no dudó en pedirle matrimonio. El 20 de noviembre de 1963 se casaron en una ceremonia a la que asistieron personas de la alta sociedad. Al regresar de su luna de miel, John recibió una gran ayuda económica de parte de su padre, quien esperaba ansioso que John se convirtiera en un hombre de familia y tuviera hijos. Con esta ayuda, John pagó algunas de sus deudas y compró una gran casa en la zona de Belgravia en Londres. La pareja llevaba tan solo un mes viviendo en su nuevo hogar cuando el padre de John falleció de un derrame cerebral. Después de su muerte, John recibió todos los títulos de su padre, que eran un montón, pero el principal, Conde Lucan, Lord Lucan. También recibió una herencia de 250,000 libras y Verónica fue nombrada Lady Lucan. Con todo esto, la pareja gozó de una vida privilegiada y acomodada. John no se molestó en conseguir trabajo. Él continuó apostando, jugando y en muchas ocasiones Verónica lo acompañaba. John forjó una gran amistad con su cuñado William Shadkidd, también con el empresario John Aspinall, quien era dueño del Claremont Club en Mayfair, un famoso establecimiento de juegos de apuestas. También en su círculo cercano se encontraba el multimillonario James Goldsmith, artistas como Dominic Elwes, corredores de bolsa, famosos empresarios y demás. A pesar de las grandes pérdidas económicas que John sufría jugando y apostando, sus amigos cuentan que él nunca se veía preocupado, siempre tranquilo, con una gran sonrisa y una amigable personalidad. El tiempo pasó y en octubre de 1964 la pareja tuvo a su primer hijo, una niña a quien llamaron Frances. La pareja contrató a una niñera para que ayudara a Verónica y John continuó con su estilo de vida. Se cuenta que se quedaba hasta altas horas de la noche jugando, despilfarraba en aviones privados, apostando en las carreras, alquilaba autos de lujo, compraba licores exóticos y caros y en general llevaba una vida excesiva. John hizo honor a su apodo de Lucky, clasificando entre los 10 mejores jugadores de backgammon del mundo. Ganó varios torneos y se convirtió en el número 1 en la costa oeste de América. John se sentía tan famoso y talentoso que llegó a realizar pruebas de cámara para la película Woman Times 7 del famoso director de cine Vittorio De Sica. Sin embargo, no pasó las pruebas y eso le bajoneó un montón, tanto que cuando fue contactado para realizar pruebas de pantalla para el papel de James Bond, él rechazó el llamado. En septiembre de 1967, la pareja tuvo a su segundo hijo, un varón al que llamaron George. 3 años después, tuvieron a su último hijo, una niña llamada Camille. En varias ocasiones la pareja viajó por toda Europa, asistían a fiestas reales, se hospedaban en grandes hoteles y la mayoría del tiempo sus hijos fueron criados por niñeras. El estilo de vida que llevaban poco a poco fue afectando a Verónica, a su situación mental. Ella había días que solo quería quedarse en la cama sin hacer nada. Le diagnosticaron depresión posparto y comenzó a tomar medicación. Por otro lado, por muchos años, Verónica se mantuvo al margen de las finanzas y las actitudes de John, pero cuando las deudas comenzaron a crecer y tocar a su puerta, ella habló con él. John no tomó para nada bien que ella le reclamara sobre cómo llevaba su vida y las deudas, y esto trajo varias peleas a la pareja. Él dijo, ese es el objetivo de estar casado, no tienes que hablar con la persona. Comentario de Verónica. Muchos amigos de John cuentan que él sentía que había rescatado a Verónica de una vida pobre, que debía sentirse agradecida por ello y no tenía por qué reclamarle.
La relación de John y Verónica fue complicándose y preocupado por su salud, John un día llevó a Verónica a dar un paseo que terminó en una clínica psiquiátrica. John quería internarla, pero ella se negó. Luego de discutirlo, Verónica aceptó tener visitas regulares de un psiquiatra en casa y realizarse un tratamiento. La situación mental de Verónica, más las grandes deudas que tenía John, poco a poco fueron afectando más a la pareja hasta un punto en el que ellos ya no podían convivir tanto. En el verano del 72, John organizó un viaje familiar a Monte Carlo, pero Verónica se sintió mal y tuvo que regresar sola a su casa. Las cosas fueron de caída, la Navidad pasaron juntos en familia, pero definitivamente las cosas ya no funcionaban para la pareja y a comienzos del siguiente año, John se mudó a vivir a un departamento cerca de su casa. Según varias fuentes, Verónica intentó reconciliarse con John, pero él ya había tomado su decisión y no quería estar de nuevo con ella, y comenzó una larga batalla por la custodia de sus hijos. Debido a la guerra, John había pasado casi toda su infancia sin sus padres y él no quería algo así para sus hijos. Él quería estar presente en sus vidas y estaba decidido a demostrar que Verónica no era apta para criarlos. John comenzó a espiar a Verónica, contrató detectives privados para que la siguieran. Él quería encontrar alguna información o evidencia en su contra. Al mismo tiempo, Verónica, por razones que se desconocen, despidió a la niñera que había criado casi siempre a sus hijos y comenzó a buscar una nueva niñera. Varias niñeras entraron y salieron de la casa. Una de ellas, llamada Estefania, declararía más adelante que Verónica le había contado que John la golpeaba con un bastón, la había empujado en las escaleras varias ocasiones, que ella temía por su seguridad y que si algo le pasaba, definitivamente el culpable era John. En una ocasión, Estefania se encontraba paseando a los pequeños George y Camille cuando dos detectives privados la detuvieron y le dijeron que los niños habían sido puestos bajo tutela judicial. Ella entregó a los niños y más tarde estos mismos detectives fueron a ver a Frances en la escuela y la sacaron. Verónica y John solicitaron la devolución de sus hijos, pero el juez se negó y adelantó la fecha para la audiencia de custodia. En junio de 1973 comenzó la audiencia. John intentó de todas las maneras posibles demostrar que Verónica estaba enferma mentalmente y que por ello no podía estar a cargo de sus hijos. Por varias semanas, varios testigos fueron llamados y después de una ardua investigación, el juez determinó que aunque Verónica sufría de depresión, ella era capaz de cuidar de sus hijos y se le otorgó la custodia con la condición de siempre tener una niñera de apoyo. El juez recalcó que debido a su adicción por el juego, John no era apto para cuidar a sus hijos y se le permitió visitar a sus hijos cada 2 fines de semana. La decisión del juez enfureció totalmente a John y lo llevó a tomar acciones drásticas. Intensificó el acoso a Verónica, grababa sus llamadas telefónicas en busca de alguna evidencia en su contra, dejó de pagarle al carnicero, al lechero, a la gente que proveía de comida a la casa de sus hijos para poner a Verónica en una situación difícil. Verónica tenía que pagar la comida y pagar a la niñera, así que consiguió un trabajo a medio tiempo en un hospital local. John intentó hacerse amigo de las niñeras que Verónica contrataba para tener información de primera mano sobre la dinámica familiar. También investigaba a las niñeras para encontrar algo en su contra y que fueran rápidamente despedidas. Algunas niñeras que pasaron por la casa cuentan que en varias ocasiones el teléfono sonaba, contestaban y solo se escuchaba una respiración agitada. Ellas se sentían todo el tiempo que estaban siendo observadas. Esta situación hizo casi imposible encontrar alguna niñera que pudiera soportar todo esto y a la vez trabajar bien. Hasta que a finales de 1974, Verónica contrató a Sandra Rivert, la otra protagonista de esta historia. Ahora hablemos sobre Sandra. Sandra Eleanor Hensby nació el 16 de septiembre de 1945. Sus padres, Albert y Unseen Hensby, la criaron junto con sus 2 hermanas en un hogar de clase media en el Reino Unido. La compleja situación económica de la época llevó a la familia a mudarse a Australia cuando Sandra tenía apenas 2 años. Allí vivieron por 8 años y regresaron a Inglaterra. La familia se asentó en el municipio de Croydon, al sur de Londres. Sandra fue descrita como una chica alegre, popular, inteligente y carismática. Al terminar sus estudios, trabajó por 6 meses como aprendiz de peluquería, pero eso no era lo suyo y terminó trabajando como secretaria.
A lo largo de su vida, Sandra salió con varios chicos. Lamentablemente, sus relaciones duraban muy poco y en una ocasión, después de una fuerte ruptura, ella sufrió de una gran depresión que la llevó a internarse voluntariamente en un psiquiátrico. Después de un tiempo fue dada de alta, salió, conoció a un hombre llamado John y se comprometieron. Durante este tiempo, Sandra trabajó como niñera y el 13 de marzo de 1964 dio a luz a su primer hijo, a un niño a quien llamó Stefan. Pero lamentablemente la relación con John no funcionó. Sandra regresó a vivir con sus padres y quiso dar en adopción a su hijo. Sus padres asumieron esta responsabilidad y lo adoptaron. Sandra trabajó en diferentes tipos de trabajo hasta que a finales de 1966, con 21 años, quedó embarazada de su segundo hijo. Esto la llevó a mudarse a vivir con su hermana. Mamá sabía que estaba embarazada, pero no creo que papá lo supiera. Sandra vivió aquí hasta que dio a luz, tuvo al bebé en el hospital y lo dejó allí. Sandra era encantadora con los niños, pero no creo que ella estuviera hecha para tenerlos ella misma. No había nada que pudiéramos decir, era asunto suyo. Comentario de Teresa, hermana de Sandra. Su segundo hijo nació el 4 de febrero de 1967 y al poco tiempo fue adoptado por una familia de la zona. El padre del bebé es un hombre al que conoce desde hace bastante tiempo, pero está casado con otra persona. Desafortunadamente, mientras su esposa estuvo un periodo en el hospital, Sandra visitó su casa en varias ocasiones para ayudarlo en la casa. Tuvieron relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Ella no quería romper su matrimonio, así que se alejó. Extracto de la carta enviada para los padres adoptivos. 4 meses después del nacimiento de su segundo hijo, Sandra conoció a Robert Rivert, un marinero de la Royal Navy, y se casaron en junio de 1967. Esta fue la relación más larga y estable que Sandra tuvo, hasta que en 1974, Robert empezó a sospechar que Sandra lo estaba engañando y se separaron. Para finales de 1974, Sandra comenzó a salir con un hombre llamado John Hawkins y también empezó a trabajar como niñera de los hijos de Verónica. Verónica la describió como una mujer tranquila, alegre, amable, leal y digna. Sandra era muy buena con los niños y se ganó el cariño de los hijos de Verónica. Por otro lado, John continuó vigilando a Verónica, buscando algo en su contra. El contratar detectives privados, el intervenir y grabar sus llamadas, el seguirla todo tiempo, le costó mucho dinero. Al mismo tiempo, John comenzó a empeorar en sus comportamientos en juego, apostaba más dinero de lo que tenía, fumaba un montón, bebía un montón y poco a poco se fue quedando sin dinero. John llegó a pedir prestado dinero a sus amigos. Algunos de ellos le prestaron con ciertas condiciones, mientras que otros se negaron. Al mismo tiempo, amigos cercanos de John cuentan que él comenzó a tener algunos comportamientos e ideas preocupantes. Él reproducía las llamadas que había grabado de Verónica a sus amigos, como que se metía mucho en la vida de ella, estaba obsesionado. A un amigo le llegó a decir que matar a Verónica podría salvarlo de la bancarrota. A otro amigo le llegó a decir que sabía de un lugar específico donde podía deshacerse de su cuerpo y que nunca lo encontrarían. Este comportamiento obsesivo y extraño continuó por un tiempo hasta que un día John paró. Dejó de preocuparse, ya no se veía obsesionado por Verónica y sus hijos, retomó su rutina tranquila, ya no la acostaba, iba a jugar, iba a cenar con sus amigos, todo parecía ir mejorando en su vida, estaba tranquilo. Pero se cree que por debajo él había comenzado a elaborar un plan para deshacerse de ella. Ahora pasemos a los extraños y misteriosos hechos de este caso. A comienzos de noviembre de 1967, John le pidió prestado un auto a uno de sus amigos. Los días siguientes se reunió con su círculo social y continuó apostando y jugando. Por lo general, John se quedaba jugando hasta las 4 de la mañana, que era la hora en la que los casinos cerraban, así que se despertaba a mediodía. Sin embargo, el jueves 7 de noviembre, John rompió su rutina y se despertó muy temprano. John había acordado almorzar con 2 de sus amigos a la 1 de la tarde, pero no se presentó. Tampoco llegó a una reunión que él mismo había coordinado a las 3 de la tarde. Alrededor de las 6:30 de la tarde, John se reunió con un amigo escritor a quien pidió ayuda para un artículo que debía escribir. Luego, John había acordado reunirse con varios amigos para cenar a las 11 de la noche, pero John nunca llegó. Paralelamente, en la casa de Verónica se encontraba ella junto con Sandra y sus hijos. Aquí las fuentes difieren. Algunas dicen que esa noche solo se encontraba Frances en la casa,
que Camille y George habían sido llevados a pasar la noche con su abuela paterna, mientras que otras fuentes dicen que no, que los 3 niños estaban en la casa con Verónica. Sea como fuera, lo único seguro es que Frances sí estuvo esa noche allí, por declaraciones que posteriormente hablaremos de ellas. Algo peculiar es que el día libre de Sandra eran los jueves, pero justamente esa semana su novio no podía verla el jueves, así que Sandra cambió su día libre al miércoles y el jueves se encontraba trabajando en la casa. A las 8 de la noche, Sandra habló por teléfono con su novio. Luego de esto fue a acostar a los niños. Más o menos a las 9 de la noche, Sandra y Verónica se encontraban conversando, cuando Sandra le preguntó a Verónica si quería un té. Verónica dijo que sí y Sandra bajó a la cocina del sótano a preparar el té. Los minutos pasaron y Sandra no volvió. Verónica, preocupada, bajó a ver por qué tardaba tanto en preparar el té. Lo que sucedió a continuación no ha quedado del todo claro. Yo les voy a contar un resumen de las diferentes versiones. Verónica llamó a Sandra desde la puerta del sótano. Nadie respondió y ella bajó a ver qué pasaba. Fue entonces que vio a un hombre alto metiendo el cuerpo de Sandra en una gran bolsa de lona. Verónica, choqueada, no logró actuar rápido y el hombre la atacó. Hubo un forcejeo entre ellos, Verónica intentó gritar, el hombre le dijo algo y en ese momento Verónica lo reconoció como John. Según algunas fuentes, ella logró zafarse de su agarre golpeándolo en la parte de abajo y fue en busca de ayuda. Según otras fuentes, Verónica y John forcejearon, ella le preguntó qué había sucedido y él tardó en responder y aceptar que había matado a Sandra. Él le pidió ayuda a Verónica, Verónica le dijo que podía ayudarlo pero que primero se calmara. Subieron al dormitorio, John intentó curar las heridas de Verónica, entró al baño para limpiarse sus propias heridas y en ese momento Verónica aprovechó para escapar de la casa. Esta segunda versión me parece que es la más acertada. Yo encontré en algunas páginas la que se dice es la declaración que dio Lady Lucan esa noche y en esa declaración es más acertada a esta segunda versión que les conté. Y de hecho, Frances, la hija de ambos, la hija mayor, declaró que esa noche ella vio a su padre y a su madre entrando al dormitorio, pero que rápidamente su madre luego salió de esta histérica. Entonces puede ser que esta segunda versión es la más acertada. Sea cual sea el caso, Verónica, en un estado de shock desesperada, entró en un pub cercano y gritó: ¡Ayúdenme, ayúdenme! Acabo de escapar de ser asesinada. Una ambulancia rápidamente llegó al lugar, la llevaron para tratar sus heridas y oficiales fueron enviados a su casa. Paralelamente, John huyó de la casa. Se cree que entre las 10 a las 10:30 de la noche, él intentó pedir ayuda a una amiga que vivía cerca, ya que se encontró sangre en su puerta, pero la mujer se encontraba dormida y no escuchó los golpes. Entre las 10:30 a las 11 de la noche, John llamó a su madre. Él le dijo que esa noche había pasado una catástrofe, que él se encontraba caminando por la casa de Verónica cuando vio cómo Verónica estaba siendo atacada por un hombre. Él entró a la casa para ayudarla y la encontró gritando desesperada, que él temía por la seguridad de sus hijos y pidió a su madre que fuera a retirarlos. Nunca se pudo establecer desde dónde John realizó esta llamada. La madre de John, preocupada por sus nietos, fue a la casa de Verónica a verlos y se encontró con las autoridades. Allí fue informada que Sandra había sido asesinada. Ella les contó a la policía sobre la llamada que había recibido de su hijo y la policía la escoltó de regreso a su casa por si John volvía a llamar, y de hecho sí lo hizo. A las 12:30 de la noche, John se contactó con su madre y le contó más detalles de su historia. Él le contó que esa noche se encontraba caminando a su departamento para alistarse e ir a cenar con unos amigos cuando pasó por la casa de Verónica y vio a Verónica discutiendo con un hombre. Él entró a la casa para ayudarla, pero se resbaló en el gran charco de sangre de Sandra. En esos momentos, el criminal huyó y Verónica, choqueada por la situación, lo confundió con el atacante. En esta llamada, John se negó a hablar con las autoridades, pero le dijo a su madre que no se preocupara, que a primera hora del día siguiente él mismo se contactaría con las autoridades. Luego, John condujo a la casa de sus amigos Ian y Susan Maxwell Scott. Esa noche, Ian no se encontraba en casa, así que Susan lo recibió. John le contó la misma historia que le había dicho a su madre y pidió que le permitiera pasar la noche. John aprovechó el tiempo y escribió 2 cartas para su cuñado y otras para algunos amigos. Pasó la noche y muy temprano en la mañana dejó el lugar. Esa fue la última vez que fue visto con vida.
Por su lado, Verónica pasó la noche en un hospital, tenía heridas en la cara y graves laceraciones en el cráneo. Ella les contó a las autoridades lo que había sucedido y se abrió una investigación por el asesinato de Sandra. La autopsia determinó que Sandra había muerto debido a un fuerte traumatismo contundente en la cabeza y que el arma homicida era un tubo encontrado en la escena. Se estableció que lo más seguro es que Verónica era el objetivo, pero fue confundida con Sandra. La tarde del 8 de noviembre, todos los medios comenzaron a dar información sobre el caso. Titulares como "Cuerpo en un saco, la condesa sale corriendo gritando" se compartieron por todo el país. Por su lado, la policía intentó contactar a John, pero no lo lograron. Fueron a su casa, irrumpieron y allí dentro encontraron la gran mayoría de pertenencias personales de él, pasaporte, llaves y su auto. Después de hablar con varios amigos de John, supieron que durante esta época él se estaba movilizando en un auto prestado de un amigo y comenzaron a buscar este auto. También se enteraron que había pasado la noche en la casa de unos amigos y había escrito cartas a varias personas, entre ellas a su cuñado Bill. Bill supo de esto y de inmediato viajó para retirar las cartas. Las cartas tenían manchas de sangre y una explicación de John a la situación. Esta noche surgieron las circunstancias más espantosas que le describí brevemente a mi madre. Cuando interrumpí la pelea y el hombre se fue, Verónica me acusó de haberlo contratado. La llevé arriba, envié a Frances a la cama y traté de limpiarla. Se quedó un rato tumbada y cuando estaba en el baño, salió de la casa. La evidencia circunstancial en mi contra es sólida, en el sentido de que Verónica dirá que todo fue obra mía. Extracto de la carta para Bill. En la carta, John le pidió que se hiciera cargo de sus hijos y en otra carta le dejó información bancaria. Los hijos de John fueron puestos al cuidado de una tía mientras la situación se aclaraba. Las autoridades lanzaron un aviso de búsqueda a nivel nacional de John y el auto que conducía. Para ese momento, solo lo buscaban para interrogarlo, no como sospechoso en sí. Paralelamente, la policía investigó al ex esposo de Sandra, Roger, y a su actual novio, pero ambos tenían coartadas y no había evidencia que indicara que tuvieran algo en su contra como para matarla. 2 días después de los hechos, el auto que John conducía fue encontrado abandonado en la costa de New Haven. En el auto se encontró gran cantidad de sangre y en el maletero se encontró un pedazo de tubo de plomo muy parecido al encontrado en la escena del crimen, que fue el arma homicida que mató a Sandra. Debido al lugar donde se encontró el auto, se especuló que John había tomado un ferry y que huyó a algún lugar de Europa. Si bien no había evidencia contundente en contra de John por el asesinato de Sandra, su comportamiento y actitudes lo pusieron en la mira, así que el 12 de noviembre se emitió una orden de arresto para John. Su búsqueda se extendió a toda Europa y llegó la información hasta la Interpol. Bill, su cuñado, apareció en televisión pidiendo a John que se contactara con él, que lo ayudaría a encontrar un buen abogado y que aclararía la situación. John estaba convencido de su inocencia y estaba dispuesto a ayudarlo. Los días pasaron y sin noticias de John, la policía comenzó a interrogar y buscar en las casas de su círculo cercano. Creían que alguien de ellos podía estar escondiéndolo o que lo habían ayudado a escapar del país. La situación más controvertida que se dio durante esta búsqueda es que la policía llegó a hablar con la mamá de Aspinall, el empresario que era cercano, uno de los amigos más cercanos de John, que era dueño de varios casinos y que también tenía un zoológico. La señora le dijo a la policía: "Lo último que supe de él fue que lo estaban alimentando a los tigres en la casa de mi hijo". La policía de inmediato fue a la casa de Aspinall para ver a los tigres e investigarlos, pero Aspinall le respondió que él alimentaba a sus tigres solo con la mejor carne. En total, la policía registró más de 14 propiedades, pero no encontró evidencia de que John se estuviera escondiendo ahí o algo que tuviera que ver con el caso. Después de un tiempo, comenzaron a especular que había cometido suicidio. Se realizaron grandes búsquedas en Londres, en la costa donde fue encontrado el auto, se buscó en el agua, pero estas búsquedas en el mar fueron parciales, ya que para esa época no tenían suficiente tecnología para buscar un cuerpo en el fondo del mar. La cosa es que se realizó una búsqueda enorme, pero no se encontró ningún rastro de su cuerpo. Prácticamente John había desaparecido. Por su lado, Verónica fue dada de alta y recuperó la custodia de sus hijos. Sin embargo, el acoso de los medios provocó que la familia se mudara a vivir a otro lugar. Por otro lado, las autoridades entregaron el cuerpo de Sandra a su familia y ella fue cremada.
La investigación sobre el asesinato de Sandra llevó más de un año. Gente de la alta sociedad fue llamada a ser interrogada. La madre de John contrató a un abogado para que lo defendiera. Los medios cubrieron en totalidad el caso. Al final, John fue encontrado culpable del asesinato. La noticia fue un boom para la época y provocó que se modificara la ley inglesa para que una persona no pudiera ser acusada, juzgada y declarada culpable sin estar presente. Las autoridades buscaron a John por años, desde Sudamérica hasta África e India. Se especuló mucho sobre qué había sucedido con él. Hay quienes creen que sus amigos de la alta sociedad lo ayudaron a huir del país y que se estableció en África. De hecho, las autoridades de Ciudad del Cabo por un tiempo lo buscaron en la ciudad y llegaron a tomar las huellas dactilares de un hombre que era muy parecido físicamente y que vivía una vida apartado de la sociedad, pero sus huellas no coincidieron con las de John. Hay personas que dicen haberlo visto escalando el monte Etna, trabajando en un restaurante en San Francisco en Estados Unidos, viviendo en Goa en India, llevando una vida alejada de la sociedad como budista en Australia, en una mansión en Namibia, viviendo como refugiado en Paraguay. En algún punto, Verónica declaró que creía que John se había quitado la vida tirándose a las hélices de un ferry. Se ha especulado un montón sobre qué le sucedió a él, pero nada de esto ha sido confirmado y hasta la fecha su paradero sigue siendo incierto. Con el pasar de los años, los dos superintendentes originales que estuvieron a cargo de este caso llegaron a conclusiones diferentes. Mató a la niñera por error, pensando que podía deshacerse de su esposa y obtener la custodia de los niños que amaba. Cuando se dio cuenta del error, se mató en algún lugar apartado como un señor y un caballero. Comentario del superintendente Roy Ransom. Luncan todavía está escondido en algún lugar y es el único hombre que conoce la historia completa. Es un señor y un caballero, pero sigue siendo un jugador y todavía está apostando a que nadie lo encontrará jamás. Comentario del superintendente Dave Garrett. Por otro lado, lamentablemente Verónica sufrió de una fuerte depresión, se volvió adicta a los medicamentos antidepresivos y esto la llevó a perder la custodia de sus hijos en 1982. Sus hijos pasaron a vivir con su hermana Cristina y su cuñado Bill y perdieron total contacto con ella. Bill cumplió lo que John le pidió, el criar a sus hijos. Con el pasar de los años, los niños crecieron, procesaron la información y han llegado a decir que ellos creen en la inocencia de su padre. En los 90, los hijos de John comenzaron un largo proceso para declararlo muerto. En 1999, por fin, oficialmente fue declarado muerto, pero debido a temas legales y de la época, emitir el certificado de defunción tomó más de una década. Recién en el 2016 se emitió ese certificado de defunción y con ello su hijo George heredó el título de Lord y algunos bienes. En el 2004, en un documental sobre el caso, George, el hijo de John, contó que él teoriza que su padre contrató a un hombre para irrumpir en la casa y realizar un robo que lo ayudara a realizar un fraude al seguro. Con esto podía salir de varias deudas. Esa noche su padre fue con el hombre a la casa, pero cuando el hombre se tardó más de lo que debía, fue a ver la situación y se encontró con Sandra muerta y una histérica Verónica que lo confundió con el criminal. Por otro lado, en el 2007, Neil, el bebé que Sandra dio en adopción, se enteró de que Sandra era su madre y se puso en contacto con su medio hermano Stephen. Stephen ha llevado una vida fuera de los medios y se sorprendió al saber que tenía un medio hermano. Neil se ha convertido en una gran imagen de este caso. Para él, su madre es la víctima olvidada de esta investigación, ya que casi todos los documentos, documentales, archivos, notas periodistas, todo lo que ustedes se imaginan, está llena de información del matrimonio de los Lords Lucan, pero casi nadie habla sobre la vida de Sandra, sobre quién era ella. Ella es la persona a la que le quitaron la vida y aún así es muy poca la información que hay. En el 2010, unos periodistas se acercaron a Neil con una información muy peculiar. Ellos le compartieron algunos archivos confidenciales que habían rescatado de Scotland Yard. Scotland Yard es como la gran policía de Londres. Y en estos papeles había información de que la policía había estado segura de que para los 90, John se encontraba viviendo en el extranjero muy tranquilamente. Neil se interesó mucho por esta situación, junto con los periodistas investigaron más a fondo y llegaron a saber que es muy posible que John lograra huir del país con ayuda de altas autoridades. Desde entonces, Neil comenzó una gran campaña para que se esclarezca la verdad y la muerte de su madre no quede en la impunidad. Él tiene una página web donde pueden encontrar alguna información desde su punto de vista.
Ella es la víctima accidental del capricho de un miembro de la aristocracia de querer resolver sus problemas matrimoniales eliminando a su problemática esposa. Bueno, no hace falta decir que mi misión es mantener viva la memoria de mi madre y buscar justicia. Ella no es solo la niñera, es una víctima de un crimen violento que pasó a ser secundario porque su asesino era un señor que estaba protegido y que desapareció en el extranjero con la ayuda de sus amigos ricos y poderosos en lugar de enfrentarse a la justicia. Comentario de Neil. Por último, Verónica vivió una vida solitaria. Ella nunca se recuperó del todo de esta situación y en el 2007, con 80 años, ella dio su única entrevista televisada. Aquí contó algunos detalles muy personales e íntimos de su vida y matrimonio con John. Ese mismo año, Verónica se quitó la vida. Al parecer, ella había mostrado síntomas de sufrir de la enfermedad de Parkinson y aunque nunca fue diagnosticada, ella creyó que tenía la enfermedad y se quitó la vida con un cóctel de medicamentos y alcohol. Aunque terminó sus días sola y sin tener contacto con su familia declaró: "Para nosotros, ella fue y es inolvidable". Verónica no dejó ninguno de sus bienes o herencia a sus hijos y donó todo a la caridad. Sobre este caso se han realizado varios documentales. Las hijas de la pareja se han mantenido alejadas de los medios, mientras que George ha dado algunas entrevistas. Él ha dicho que hicieron un pacto con sus hermanas de no hablar sobre el tema porque es doloroso y prefieren continuar con sus vidas. La investigación del asesinato de Sandra se ha reabierto en varias ocasiones, pero el veredicto sigue siendo el mismo. John la mató esa noche al confundirla con Verónica. En el 2020, Neil dijo públicamente que cree que John está con vida. Junto con la ayuda de un científico experto, lograron encontrar a un hombre que físicamente es idéntico a John y que vive como budista en Australia. El hombre tiene la misma edad que John. Neil lo acusó públicamente de ser John. El hombre negó ser John y no se ha encontrado evidencia que afirme o desmienta la acusación. Al final debemos llegar a la verdad y a la justicia por Sandra, una muerte horrible, una mujer joven golpeada, mi madre. Nada evita que pasara lo que pasara esa noche. Para mí, Lord Luncan es culpable de algo. Comentario de Neil Berryman, hijo de Sandra. Y eso fue todo sobre el caso de Sandra Rivers y Lord John Luncan. Este caso parece sacado de una novela de misterio y suspenso. En su tiempo fue muy controversial, mantuvo en la mira a varias personas de la alta sociedad londinense. Fue una primicia para aquella época. Personalmente, yo sí creo que John estuvo relacionado con la muerte de Sandra, sea directa o indirectamente. Para mí está clarísimo que él estaba obsesionado con Verónica y quería hacer algo para recuperar la custodia de sus hijos, sea como fuera. Yo sí creo que él llegó a un punto de tocar fondo y dijo, bueno, voy a hacer esto o si no, nunca voy a poder estar con mis hijos. Y lamentablemente esto terminó con la tragedia de quitarle la vida a Sandra. Creo que Verónica era una mujer complicada, tenía sus enfermedades, tenía sus momentos buenos y sus momentos malos. Ella sufrió mucho en su vida, perdió la custodia de sus hijos por su depresión, por su adicción a los medicamentos antidepresivos. Ellos no la volvieron a hablar. De hecho, supe que después de la entrevista que ella dio en el 2017, sus hijos estuvieron como muy avergonzados de las cosas que ella dijo en esta entrevista, que no voy a dar detalles porque no viene el caso, son cosas más íntimas del matrimonio. Y debió haber sido muy doloroso para ella saber que no tenía sus hijos, que ella vivió casi más de la mitad de su vida sola. Por último, pero no menos importante, yo estoy de acuerdo con lo que dice Neil, que su madre es la víctima olvidada de este caso. A Sandra le quitaron la vida y la mayoría de información que hay sobre esto es sobre el matrimonio de los Luncan. Es cierto, no hay mucha información sobre Sandra, me esmeré en dar como una pequeña biografía de ella, pero es muy poco lo que hay. El hecho de que ella tuviera otro hijo que dio una adopción fue algo que se ocultó por muchos años hasta que el mismo hijo se enteró que era adoptado y comenzó a buscar más sobre su familia y supo que Sandra era su madre. Entonces hay todo un contexto detrás de esto. Sandra era una mujer que quería mucho a los niños, era una muy buena niñera, era una niñera tranquila, nunca le dio problemas a Verónica, solo bajó a hacer una taza de té. Nadie estaba en el derecho de quitarle la vida a alguien como ella, nadie. Y es muy doloroso ver cómo su persona ha sido delegada a un segundo plano en todo este caso, cuando ella es a la que le quitaron la vida. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Creen que Verónica, Lady Luncan, dijo la verdad, que John era el hombre que le quitó la vida a Sandra?
¿Ustedes creen que John logró huir del país y vivió o está vivo en otro lugar? ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta situación? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo, como yo cada semana, cada año, cada mes les digo. Estoy aquí gracias a ustedes por su apoyo constante, por todos los lindos comentarios que me dejan aquí abajo. Últimamente ando atrasada respondiendo comentarios, es que no me organizo bien. Tengo que ponerme alarma hacia las 6 de la mañana para aprovechar el día y hacer muchas cosas. Últimamente estoy durmiendo hasta muy tarde y no avanzo a hacer todo lo que necesito. Entonces sí necesito organizarme mejor. Ya, ahora sí, ya. Mi propósito de 2024 es organizarme mejor para alcanzar a hacer todo y no hacer con las justas. Muchas gracias a todos por su apoyo constante. Es el segundo video del año y lo estoy haciendo con mucho cariño, con las justas para editar, y espero que lo hayan disfrutado. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y el bebé Pierce y mi novio ya están dormidos porque ya es casi las 12 de la noche. Y nos vemos en un siguiente video en Top Secretpedia. Bye, 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 bye.